Secundaria primer grado. Ciencias. Biología. A mover el esqueleto. Nuevamente les damos la bienvenida a las alumnas y alumnos de primer grado de secundaria a Aprende en Casa. Recuerden que esta es nuestra última sesión de reforzamiento académico. Soy la maestra Brenda Ramírez Sotelo y desde el estado de Jalisco me acompaña el maestro Raúl Hurtado Pérez. No puedo negar el enorme gusto que me genera el volver a saludarlos, pero muy en especial a nuestras alumnas y alumnos que nos favorecen con su presencia en cada sesión de Ciencias Biología. Los saludo desde el Parián, en Tlaquepaque, Jalisco, desde donde me permito informarles el aprendizaje esperado del día de hoy. Explica la coordinación del sistema nervioso en el funcionamiento del cuerpo. En esta ocasión nos enfocaremos en el propósito reconocer sistemas del cuerpo humano, óseo y muscular. Estamos seguros de que aprenderán mucho en esta sesión. Así que, ¿qué le parece si iniciamos, maestra Brenda? Por supuesto, maestro Raúl. Recuerden tener al alcance sus útiles escolares para tomar nota de cada uno de los datos, que estoy segura serán muy interesantes para ustedes. Es importante que estén muy atentas y atentos, porque a lo largo de la sesión, en pantalla, aparecerán dados con las letras que formarán la palabra que incorporaremos a nuestro abecedario biológico. Por lo que los invitamos a anotarlas y al final identificaremos de qué palabra se trata. Profesor Raúl, hace unos días una alumna me preguntó que si todos los organismos tienen la capacidad de movimiento o de desplazarse de un lado a otro. Muy buena pregunta por parte de su alumna, maestra Brenda. ¿Y qué le contestó? Le comenté que el movimiento es una de las principales funciones de los seres vivos. En algunos organismos se manifiesta simplemente con movimientos internos casi imperceptibles, como el crecimiento. Sin embargo, otros organismos presentan movimientos muy notables e incluso se desplazan de un lugar a otro, gracias a su sistema de locomoción. Pero, ¿qué le parece, profesor Raúl, si nos adentramos al tema? Ya que nuestras alumnas y alumnos están impacientes por conocer sobre el sistema locomotor. Que si bien es una palabra con la que posiblemente no están familiarizados, estoy convencida de que poco a poco entenderán a qué se refiere. Muy buena respuesta, maestra Brenda. Sin mayor preámbulo, comencemos con nuestra sesión titulada A mover el esqueleto. Ya verán por qué. Es importante mencionar, como primera instancia, al sistema locomotor, también conocido como sistema músculo-esquelético, el cual es el conjunto de elementos anatómicos que permite a nuestro cuerpo realizar cualquier movimiento, como caminar, correr, saltar y hasta tomar nota de esta sesión. Y sí, así como lo escucharon, este sistema está compuesto por el sistema óseo, conformado por huesos, además de ligamentos y articulaciones, y por el sistema muscular, en donde encontramos los músculos y tendones. Es interesante que de dos sistemas como el óseo y el muscular se forme uno solo, el sistema locomotor. Cabe aclarar, maestro Raúl, que este sistema no es completamente autónomo, sino que depende del sistema nervioso periférico, que lo coordina enteramente para realizar todos los movimientos corporales. Por otro lado, el sistema musculoesquelético es mayoritariamente voluntario, ya que el ser humano mueve muchos de sus músculos de modo completamente consciente para la ejecución precisa de una determinada acción o movimiento y así mantener una completa relación con el medio que lo rodea. En efecto, maestra Brenda,
Veamos ahora estos dos sistemas por separado. ¿Le parece? Iniciaremos con el sistema óseo, retomando que el conjunto de huesos que forman parte de un organismo vertebrado recibe el nombre de esqueleto. Y estas estructuras óseas se unen entre sí por medio de articulaciones. El esqueleto del ser humano posee una cantidad total de 206 huesos, donde todos y cada uno de ellos se compone de tejido óseo, constituido obviamente por células óseas y demás componentes calcificados. Los huesos se clasifican de acuerdo a su forma y función en huesos largos y tubulares, donde encontramos los huesos de nuestras extremidades superiores e inferiores. Huesos cortos, los cuales se ubican en zonas del cuerpo donde se requiere mayor soporte y resistencia, como las manos y los pies. Y huesos planos o anchos, cuya función es básicamente la de proteger órganos blandos y delicados. Un ejemplo son los huesos del cráneo. Muy buen modelo, maestra Brenda. Aquí tengo uno también para explicar los principales huesos que conforman el cuerpo humano. Vamos a iniciar con el cráneo, la famosa calavera de los difuntos. El cráneo es el hueso más duro del cuerpo, ya que protege el órgano más importante de todos, el cerebro. Está formado por el frontal, los temporales, los parietales y el occipital. En la cara tenemos huesos muy importantes como la mandíbula superior y la mandíbula inferior, así como el nasal, el esfenoides y el cigomático. También tenemos la columna vertebral, la cual es una serie de huesecillos o vértebras que protegen la médula espinal. La columna vertebral está formada por 26 vértebras, dividida en 5 zonas: cervical, torácica, lumbar, sacro y coxis, todas alineadas en el eje central de nuestra espalda, desde la base del cráneo hasta la zona de la cadera. ¿Puedes entonces imaginar cuántas vértebras tiene una serpiente? Pues ahí te va el dato. Ninguna serpiente tiene menos de 100 vértebras y existen algunas que poseen más de 400, como es el caso de algunas serpientes pitones y anacondas. En el tronco humano poseemos huesos de suma importancia, como las costillas, el esternón, la clavícula y el omóplato. Y unidas a la columna vertebral están las costillas. El ser humano posee un total de 24, las cuales son de 3 tipos: verdaderas, por estar unidas al esternón; falsas, que se unen mediante una extensión cartilaginosa; y las flotantes, las cuales no se unen al esternón. Las costillas que vienen en pares protegen de impacto a los órganos internos del tórax y permiten el inflado de los pulmones. En las extremidades superiores tenemos el cúbito y el radio, que son los huesos del antebrazo, que vienen en par, uno sobre el otro, y juntan la muñeca con el brazo. Aquí tenemos lo que es la pelvis, también llamado hueso pélvico. Es uno de los más grandes del cuerpo. Se encuentra en las caderas y une las piernas con el tronco corporal. El hueso más largo del cuerpo humano es el fémur, ubicado en el muslo.
Y por último, un poco más abajo, tenemos los huesos tibia y peroné. Vienen en par, como los huesos del antebrazo, y conectan al fémur con los huesos del pie. ¡Qué miedo me dio ese esqueleto, maestro! A pesar de que es algo que todos los seres humanos tenemos. Viendo la forma de los huesos, me llega a la mente lo importante que son las articulaciones, debido a que permiten la unión de dos o más huesos entre sí. Las articulaciones son como bisagras que permiten cierto movimiento entre los huesos, lo cual capacita al cuerpo para su desplazamiento o para provocar diversos movimientos, por lo que se pueden clasificar en 3 tipos. Articulaciones inmóviles, por ejemplo, las del cráneo. Articulaciones semimóviles, que encontramos en la columna vertebral. Y articulaciones móviles, como las que tienen en los dedos. Estas articulaciones tienen otros elementos que de igual forma participan en la movilidad, como son el líquido sinovial. Funciona como lubricante en las articulaciones y facilita el movimiento, reduce el desgaste de los huesos. Los meniscos, que armonizan las superficies articulares y amortiguan presiones sobre los cuerpos óseos. Los rodetes articulares, que son anillos cartilaginosos que aumentan la profundidad de las cavidades, articulaciones para mejorar la retención de los huesos en su posición. Y por último, los ligamentos, que son bandas fibrosas que mantienen la superficie articular en su posición. En conjunto con los tendones, se encargan de unir los huesos móviles y semimóviles con las articulaciones. De verdad que las articulaciones móviles son muy versátiles, maestra Brenda, ya que permiten diferentes tipos de movimientos, como por ejemplo, la flexión, donde se disminuye el ángulo formado por el eje de 2 huesos. La extensión, donde sucede lo contrario a lo anterior, esto es, el ángulo se amplía. La abducción, donde el eje del hueso se aleja de la línea media corporal. La aducción, contrario al anterior, donde el eje del hueso se acerca al eje medio del cuerpo. La rotación, que sucede cuando el hueso gira alrededor de un eje central. O circunducción, donde se combinan varios de los movimientos anteriores. Maestra Brenda, con todo lo antes descrito, podemos mencionar y explicar una palabra que regularmente se escucha en el ámbito deportivo: la luxación. La luxación es el fenómeno que sucede cuando un hueso es empujado por completo fuera de la articulación. Por ejemplo, la dislocación de un hombro. Muy bien, maestro Raúl. Reafirmemos entonces que el sistema esquelético es de suma importancia, ya que da sostén y locomoción a nuestro cuerpo. Proporciona la morfología o anatomía corporal del ser humano, permitiendo, por consecuencia, la posición bípeda o el dedo oponible de nuestra mano para sujetar objetos. Gracias a las articulaciones se facilita el movimiento y desplazamiento corporal. Además, proporcionan protección a los órganos internos. Producen células sanguíneas específicamente en la médula ósea. Y por último, funcionan como almacén metabólico, controlando el calcio y fosfato en el organismo. Pero no es solo el ser humano el que presenta sistema esquelético, maestra Brenda. Entre los seres vivos, específicamente en el reino animal, existe un grupo muy numeroso de organismos que presentan huesos y son denominados vertebrados. En este grupo encontramos a las aves, los peces, los reptiles, los anfibios y los mamíferos, siendo en este último grupo
en el que se incluye al ser humano junto a otros organismos como el oso, el tigre, la jirafa, el venado, el perro, etc. Cabe mencionar que por ser un esqueleto que se encuentra al interior de nuestro cuerpo, se le conoce como endoesqueleto. Por consecuencia, en otros organismos, como los artrópodos, donde se incluyen los arácnidos y los insectos, existe el exoesqueleto, el cual no está formado por huesos, sino por estructuras proteicas muy rígidas que proporcionan a estos organismos algunas funciones similares a los huesos, como es la de protección, sostén y estructura anatómica. Pero no nos olvidemos de las plantas, maestro, las cuales no presentan locomoción alguna, pero sí poseen estructuras anatómicas que les proporcionan soporte, como es el tallo, donde específicamente el esclerénquima y colénquima se encargan de proporcionar el sostén y mantenerlas completamente erguidas. Algo de suma importancia que no debemos dejar pasar es aclarar que a lo largo de nuestra vida estamos expuestos a sufrir cualquier tipo de accidente, ya sea una lesión deportiva o una simple caída, por lo que estas estructuras óseas suelen sufrir lesiones, las cuales pueden ser desde una simple fisura, que es una grieta o abertura en el hueso, o bien pueden ser una fractura donde existe una interrupción de la continuidad en la estructura normal del hueso, y estas solo se pueden presenciar mediante unos estudios de rayos X. Excelente observación, maestra Brenda. Para ello, es importante mantener nuestro sistema sano y fuerte. ¿Qué le parece si ahora vamos al sistema que recubre todo nuestro esqueleto? Claro, maestro Raúl. Continuemos. Este sistema es el muscular, formado por un conjunto de más de 650 músculos diferentes. La mayoría pueden ser controlados a voluntad y permiten ejercer la fuerza suficiente sobre el esqueleto para movernos. Este sistema forma parte del 40 a 50% del peso total del cuerpo y genera la mayor parte del calor corporal. Maestra Brenda, ¿le parece si antes de continuar hablando sobre el sistema muscular, explicamos a nuestras alumnas y alumnos cuáles son los distintos tipos de tejidos musculares que lo conforman? Por supuesto, maestro Raúl. El primero es el tejido muscular esquelético. Recibe ese nombre porque es el que se encarga de mover los huesos que forman la estructura ósea del cuerpo, principalmente en piernas, brazos, abdomen, pecho, cuello y cara. Este tejido cumple su función de manera voluntaria, es decir, a través de la voluntad del propio cuerpo. Es que se realiza un movimiento. Debemos de reafirmar que estos músculos, o su gran mayoría, tienen un grado de regulación involuntaria. Por ejemplo, músculos postulares o el diafragma, que es el músculo más utilizado durante nuestra respiración. Muy interesante, maestra Brenda. Pero además existe el músculo cardíaco. ¿Recuerda? Que como su nombre lo indica, es el que se encuentra formando el corazón. Y como ya sabrá, debido a su funcionalidad, no se encuentra bajo el dominio de la voluntad individual. Es decir, no pueden ordenarle a su cuerpo que detenga su corazón, razón por lo cual se considera un músculo automático o involuntario. Este tipo de tejido muscular posee 4 propiedades básicas. Ritmo, o lo que es lo mismo, la capacidad para generar impulsos periódicos. Conductividad, la capacidad de transmitir esos impulsos por todo el tejido muscular cardíaco. Irritabilidad, la propiedad para responder a los estímulos. Y contractibilidad, la propiedad
para contraerse en respuestas a un estímulo concreto. Exacto, maestro Raúl. Y por último, tenemos el tejido muscular liso, que forma parte de los órganos huecos e internos, como el estómago, el intestino, el útero y la vejiga. Estos órganos pueden no ser controlados a voluntad del individuo, sino que son ciertas neuronas del sistema nervioso y algunas hormonas las que se encargan de sus movimientos. Y también las grandes arterias y las vías respiratorias forman parte de este tipo de músculo, maestra Brenda. Cabe mencionar que el sistema muscular es vital para el organismo, debido a que se ocupa de mantenerlo en movimiento. Por ejemplo, el corazón es un órgano que no puede dejar de bombear sangre, pues de hacerlo ocasionaría la muerte al organismo mediante un paro al miocardio o paro cardíaco. Los músculos están diseñados para el ejercicio continuo. Por ejemplo, cuando realizan sentadillas, fortalecen los músculos de las piernas, cuádriceps y gemelos. Y al realizar pesas, fortalecen los bíceps, los tríceps y otros más. En efecto, maestro, veamos las funciones que desempeña este sistema. Estimula la circulación de la sangre. Se encarga de que todos los órganos desempeñen sus funciones. Da información del estado fisiológico del organismo. Permite la mímica o gestos faciales, que sirven para expresar lo que sentimos y percibimos. Permite, en conjunto con los huesos, que el cuerpo se mantenga estable mientras permanece activo. Hace que se mantenga una buena postura mediante el control de las posiciones que realiza el cuerpo en estado de reposo. Realiza contracciones musculares que favorecen la generación de energía calórica. Otorga el aspecto típico del cuerpo, junto con los tendones. Protege muchos de los órganos vitales del cuerpo. El sistema muscular se une a nuestro sistema óseo a través de los tendones, que son un tipo de tejido conectivo fibroso y tienen la función de insertar el músculo esquelético en el hueso, conectándolos y permitiendo que el músculo transmita la fuerza de la contracción muscular al hueso para producir un movimiento. Es necesario cuidar también tus músculos, debido a que si un tendón se lesiona, provoca tendinitis o tendinosis, ocurriendo regularmente cerca de las articulaciones, como el hombro, el codo, el tobillo o la rodilla. De igual forma, cuando se rompen las fibras del músculo, se producen desgarres musculares. ¡Auch! Eso sí que suena doloroso, maestra Brenda. Pues como ven, es muy interesante saber cómo nuestro cuerpo trabaja de una manera integral. Y aún así, podemos pensar en estos sistemas por separado. Sin embargo, uno sin el otro no te permitirían poder realizar esas actividades que tanto te gustan. Y para poner a prueba tu sistema locomotor, ¿están listas y listos para el reto? Este es el reto. Como ya estudiamos en esta sesión, el sistema óseo y muscular forman el sistema locomotor. Los retamos a mover el esqueleto. Busquen música para bailar que sea de su agrado y pasen un buen momento con su familia. Procuren identificar los principales huesos y músculos que mueven al bailar. Será muy divertido. Abecedario biológico. ¡Excelente, maestra Brenda! Con ese reto ya me dieron ganas de bailar. Y como parece ser que nuestras alumnas y alumnos han puesto suficiente atención y han anotado las letras que fueron apareciendo a lo largo de la sesión, tratemos de ordenarlas
para descubrir la palabra que hemos de incluir en nuestro abecedario biológico. ¿Ya la descubrieron? Perfecto, muy bien hecho. La palabra es locomotor. Por lo tanto, los invitamos a incluir sistema locomotor en su abecedario biológico. Una palabra muy interesante, maestro Raúl. Me dio mucho gusto trabajar esta sesión con usted y seguir reforzando los aprendizajes de las alumnas y alumnos. Me despido. Soy la maestra Brenda Ramírez Sotelo. También ha sido un placer trabajar con usted, maestra Brenda. Soy el profesor Raúl Hurtado Pérez y desde el estado de Jalisco, México, me despido. Nos veremos en otra sesión de Ciencias Biología. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.